Placer. Señores, y ahora al debate, un debate fuerte con, bueno, tres sectores donde me parece que acuerdos no va a haber muchos, pero queríamos seguir dándole voces a esta discusión, a este debate, así que es un placer tenerlo. A Hernán Lexter, que sí lo conocen y es un habitual. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuela Castañera, un gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Manuela está organizando una marcha en contra del acuerdo contra el fondo, que va a tener lugar en poquitos días. Y alguien que no viene mucho y me encanta que esté con nosotros es Agustín Echevarri, también lo recibimos muy bien. Agustín, bienvenido. Gracias, ¿Cómo Pablo. andás? Gracias por la Un invitación. gusto que estés acá. Bueno, voy a empezar por él, que viene poco, Agustín. Agustín, dale, con todo, ¿qué opinás? ¿Sos de lo que opinan que había que pedir tener un acuerdo con más ajuste, vos? A ver, mira, yo lo primero que hay que entender para mí es el origen de la deuda es porque tenés déficit fiscal. Entonces, si vos querés mirar por qué tenemos deuda, tenés que ver qué gobiernos han tenido déficit fiscal. Néstor Kirchner, por ejemplo, tenía superávit fiscal. Entonces, no le puedes acusar de haber creado la deuda. Pero el gobierno de Cristina tuvo déficit fiscal siempre. Y dejó un déficit fiscal alto a Macri. Y Macri, en lugar de hacer un ajuste inicialmente, mantuvo el déficit fiscal. Lo financió con deuda privada primero. Y obviamente siguió aumentando la deuda. Entonces la deuda viene creciendo, creciendo y creciendo. Entonces hay un problema de la clase... Aumentó exponencialmente, digámoslo, ¿no? Al mismo ritmo, porque venías con un déficit de 6% del PBI, continuó con el déficit de 6% del PBI y recién empezó a achicar el déficit, porque el ritmo de crecimiento de la deuda es el déficit fiscal, no es otra cosa. Entonces, si vos querés saber quién creció la deuda, mirá el déficit fiscal. Si achicás el déficit fiscal, entonces dejás de tomar deuda. Pero ¿qué problema tenés? Que hay, por ejemplo, mucha gente que está a favor de tomar deuda, pero después está en contra de pagarla. Eso no está bien, eso no es razonable, eso es como una especie de chiquilinada que típicamente hace la Argentina. Tampoco es razonable vivir pidiendo deuda. Exactamente, pero si no querés tener deuda, tenés que tener déficit cero. Pero Entonces, para eso tenés que crecer. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que si alguien viene y dice, yo quiero tener déficit cero, inmediatamente le pegan de todos lados. Creo que es el momento justo para que conteste Hernán, después vamos con la postura de Manuela. Dale. Yo ya escuché la cuestión de reducir el gasto tantas veces en la Argentina. Me fijé, no lo sabía, Agustín, que estás acompañando a López Murphy. La verdad que no lo sabía, me parece muy bien. Yo no sé si vos recordás qué hizo López Murphy en la Argentina. Te lo voy a repasar. Mirá, arrancó, duró muy poquitito, porque quiso recortar el salario docente, el presupuesto de las universidades, las becas universitarias. Yo lo escucho ahora que le preocupa la educación, pero propuso eso. El salario familiar, las jubilaciones, las investigaciones en salud, los subsidios al gas. Paradójicamente, a contramano de lo que ustedes suelen decir, proponía el aumento del IVA al cine, al fútbol y a la televisión. Mira vos. Y el impuesto a las ganancias a las cooperativas y fundaciones. También hacía percha algunas de las economías regionales, entre ellas los tabacaleros, reducción del empleo público y proponía futuro, no llegó ni siquiera en esa propuesta porque duró muy poquito, la privatización, entre otras cosas, del Banco Nación. Le fue muy mal a la Argentina en ese momento. Le fue honestamente mal. Mirá, yo tengo algunas tapas del diario Clarín acá, recordando qué pasaba en ese momento. Mirá, agosto del 2001. Después tenés derecho a réplica. Después podés decir. Termina él y tenés el déficit obvio. de la Rúa, la ley de déficit cero, 4 meses antes de que estallara finalmente todo, bueno, el recorte, votan nuevas medidas para el plan de ajuste, el fondo exige que un ajuste más fuerte del que tenías previsto e incluso un ajuste más grande a las provincias y una cosa que después recordamos también con Macri, que hicieron percha varios ministerios y secretarías. Mirá lo que pasó con la actividad, porque Pablo decía una cosa importante, vos necesitás crecer. Mirá qué pasó con la actividad. Con esas políticas. El ajuste trae caída de... 98-2002. Se hizo percha. 20 puntos puntos se cayó la actividad. Cuando vos haces este semejante ajuste que ustedes proponen de manera recurrente, pasan estas cosas. Pasó con Macri, lo tengo ahí, mirá, lo podemos mostrar, la gente recuerda. Porque Macri mirá cómo ajustó, cayó. Pero se le cayó la actividad económica de una manera dramática y pero, tenía que ajustar más. Te bancás que tercie Manuela y después le contestás vos. Pero porque si no, por supuesto. Tercia Manuela y después le contestás vos a Hernán. Dale. El problema es que el actual acuerdo, entiendo lo que dice Hernán, pero el actual acuerdo que el gobierno quiere firmar con el FMI tiene parte de esos titulares que estabas mostrando recién, que es ir hacia el déficit cero. Yo creo que hay un triple escándalo. Yo creo que hay un triple escándalo en este acuerdo con el FMI. Varias cosas. En primer lugar, es legitimar la estafa macrista y transformarla en una deuda del conjunto de la sociedad argentina
de manera ya totalmente legal. En segundo lugar, veo el grave problema de la pérdida de soberanía de la Argentina y transformarla en el nuevo virreinato del siglo XXI, del Río de la Plata, por un control cada 3 meses vinculante de los hombres de negro del FMI, que te puede ejercer una presión descomunal porque si no están de acuerdo con un número tuyo, te obligan al default automático. Y en tercer lugar, pero no por eso menos importante, contiene un ajuste brutal, porque obliga a reducir en un punto promedio en los siguientes 4 años hasta llegar al déficit cero, que eso lo dijo la 2 del FMI en el año 2025. Son un promedio de 4.000 millones de dólares del gasto público por año. Para ponerte un ejemplo, Alemania funciona con 2% de déficit fiscal de su PBI. Argentina tiene que llegar al déficit cero, es decir, todos los ingresos que la Argentina tenga van a tener que ser sacrificados en función del FMI. A mí lo que me preocupa es que hagan que la sociedad argentina tenga que ir al cadalso, a la guillotina, y que la paguen los trabajadores, y por eso creo que hay que trabajar en un programa que no es el corralito. Nosotros somos el anticorralito, que es que no queremos que la paguen los pequeños comerciantes, los pequeños ahorristas y los trabajadores. Nosotros queremos un no pago soberano. Pero en primer lugar hay que partir de rechazar este acuerdo de ajuste. Agustín, ahora sí, contestale a Hernán. Dale. Sí, porque hay una falacia, pero que es tremenda, que se repite tantas veces. Fíjate lo que dijo recién Hernán. Dijo, López Murphy asumió, propuso un plan, no se hizo, y después muestra las consecuencias del supuesto plan que no se hizo, lo cual es absurdo. No se hizo lo que propuso. Pero podía López hacerse, Murphy. ¿vos crees que podía hacerse? No se hizo. Por lo tanto, la respuesta a lo que pasó después no se la podés adjudicar a López Murphy. Eso es una falacia total. Pero además, mirá qué pasó. López Murphy en el año 99, en la campaña electoral con De la Rúa, él decía, ojo, porque vamos a chocar. Lo decía en el 99, no en el 2001. Lo decía en el 99. ¿Y qué hizo De la Rúa? Lo corrió de la campaña y lo puso como ministro de Defensa después, en lugar de como ministro de Economía. Sí. ¿Y qué pasó después? Vino Machinea y subió los impuestos. Y empezó la economía a entrar en recesión porque estaba creciendo la economía a fin de 99. ¿Y por qué subió los impuestos? Teóricamente para hacer un ajuste. Porque es un ajuste que yo no estoy de acuerdo. Jamás haría subiendo los impuestos. Yo siempre digo, hay que bajar los impuestos. López Murphy también proponía suba de impuestos. Pero perdón, guarda, lo dijo Hernán recién, lo contó bien. No en el 99, él quería bajar el gasto del 99. Pero vamos a ver cómo siguió, porque hay que ver, esa falacia se repite muchísimo y me encanta que la planteen acá para poder Pero él un poco dice, cuando vos ajustás, la economía se hace pelota. ¿Vos no crees que eso es así? No, porque hay que ver qué es el ajuste y qué no es. Hay que ver qué es lo que estás ajustando y qué es lo que estás liberando. Pero Macri hizo un ajuste y la economía se le hizo pelota y no la alcanzó. Pero perdón. A ver, una cosa es ajustar al sector privado para liberar al sector privado. Por ejemplo, el plan que nosotros proponemos en la Fundación Libertad y Progreso, no en el partido, en la Fundación Libertad y Progreso, es un programa expansivo. ¿Por qué? Porque tenemos 4 formas de expandir el sector privado. Lo que ajustamos es el sector público, pero expandimos el sector privado por una cuestión muy simple. El sector privado argentino tiene 6 millones de personas en el sector privado formal, 20 millones de personas que viven del Estado. Vos tenés que cambiar, tiene que crecer el sector privado y achicarse el sector público. No hay ninguna otra manera, pero es aliviar al sector público, es aliviar a las personas. A ver qué dice Hernán sobre esto. Pero déjame cerrar con una cosita. Vos tenés que pensar en cómo haces para que la gente pueda trabajar fácil, bajar los impuestos, sacarles regulaciones, que puedas hacer muchas empresas después nuevas y crear mucho empleo. Con ese mucho empleo y esa economía en crecimiento fuerte, entonces haces el ajuste del Estado y que la gente vaya pasando para ese lado. No,